Muy buenas a todos, otra semanita más, otra semana más de confinamiento, estamos aquí de nuevo y esta vez con otro invitado bastante especial y me gustaría presentarlo. Él es Laureano Luna, ha escrito bastantes libros, entre ellos Economía Socialista y para Patriotas y Lucha Obrera. Un placer tenerte aquí, Laureano. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por tu invitación. Un placer estar con vosotros. Nada, hombre. Pues nada, pues sin más dilación, vamos a empezar con la primera pregunta. Un poco, antes de nada, Laureano, si quieres una breve descripción de quién eres, de lo que apoyas, pues adelante. Bueno, yo podría decir que llevo años proponiendo la idea de una izquierda patriótica. Creo que en el momento histórico que vivimos, que es la globalización, el capitalismo globalizado, está perjudicando gravemente a nuestras clases trabajadoras. Hace falta a la vez una posición socialista de izquierda para defenderlas, pero esa posición tiene que ser antiglobalizadora y para eso tiene que ser patriótica. En estos momentos yo creo que la patria es la única defensa que tienen nuestras clases trabajadoras. Esa es la opción en rasgos generales que llevo defendiendo pues unos años. Gracias, Laureano. Como bien vemos, como la semana pasada trajimos a de Somos España, pues hoy también vamos a deleitarnos un poco con la idea socialista, esta idea socialista y patriótica, y empezamos ya con la primera pregunta. ¿Cuál es el sistema óptimo económico? Mira, yo te diría que a grandes rasgos lo caracterizaría de dos maneras. Uno, tiene que estar puesto al servicio del bien común. Es decir, se trata de que el Estado dirija la economía para que ésta funcione al servicio del interés común, del interés general, y no de determinadas minorías o clases privilegiadas. Y segundo, eso tiene que hacerse compatible con la iniciativa privada. Yo siempre digo que hay dos clases de socialismo: los que han fomentado la iniciativa privada y esos han funcionado, y los que se han cargado la iniciativa privada y esos no han funcionado. Entonces, esas dos características darían el perfil más general del modelo que yo propongo. Si quieres, entro en más detalle o Sí, un pasamos a... poco, ¿qué modelo ha funcionado? Es decir, a lo largo de la historia, ¿ha existido un modelo parecido o algo similar? Bueno, han existido países y momentos que han tenido cosas parecidas a las que yo propongo. Exactamente lo que yo propongo, no, porque digamos que por razones históricas, ahora mismo nos enfrentamos a un par de fenómenos que no se han dado antes: la globalización y la automatización del trabajo. Pero sí que han existido. Entonces, mira, yo el modelo que propongo básicamente es una política fiscal que garantice el pleno empleo. Dos, una política monetaria que consista esencialmente en que los tipos de interés reales estén perpetuamente en torno al 0%. Los tipos de interés descontada la inflación, no exactamente al 0%, sino en media histórica en el 0%, porque eso, en sus efectos sobre el mercado, haría aumentar la productividad del trabajo y, por tanto, las rentas del trabajo, y haría disminuir la productividad del capital y, por tanto, las rentas del capital. Tercera medida, tercera parte del modelo: un servicio estatal de empleo garantizado. En lugar de la renta universal, de los subsidios que existen para el desempleo, en lugar de la oficina de empleo, el Estado contrata a todo el que quiera trabajar, lo contrata a un salario que sea determinado legalmente. Y eso aseguraría a todo el mundo un empleo, una manera de vida digna, sin necesidad de un subsidio a cambio de nada o sin necesidad de una renta universal. Y por último, yo creo que la automatización del trabajo, la inteligencia artificial, la robotización, son a medio y largo plazo una contradicción definitiva del capitalismo. Es decir, las empresas van a despedir a gente para robotizar la producción y a la vez se van a quedar sin compradores. Con lo cual, podemos ir todos a la ruina,
precisamente cuanto más medios para producir tenemos. Yo creo que hay que modificar entonces la estructura de la empresa. Siempre digo, imagínate una familia que vive en una isla y que trabajan pues en plan familia. Inventan una manera para producir más con menos trabajo. No echan a nadie de la familia, nadie va fuera de la isla. Todos se benefician a la vez. Todos tienen que trabajar menos o trabajando lo mismo pueden consumir más. Vale, pues hay que diseñar un tipo de empresa que funcione más como una familia y así evite esta contradicción. En fin, esos serían los rasgos un poquito más concretos de lo que yo propongo. Sí, sí, está, ya que sabemos, la verdad es que es una teoría curiosa, yo te he leído, tengo ahí tu libro, por cierto, y es una teoría bastante curiosa y bastante única, ¿no? Se equipara, coge de un modelo de otro, y ahora vamos al terreno un poco práctico, un poquito a hoy al día, y la siguiente pregunta, Laureano, versa un poco sobre tu sistema económico, planteándolo en un modelo de sociedad, ¿podría funcionar en Occidente y en Oriente? ¿O tenemos diferentes culturas, tanto los europeos como los países más asiáticos? Es decir, ¿qué dicotomía existe entre el medio Occidente y Oriente? Hombre, mira, las características más generales de la economía esté dirigida al bien común y que sea compatible con la iniciativa privada, creo que eso puede funcionar en todos sitios. Ahora bien, si ya entramos en medidas más específicas, como esas otras que he dicho, pues probablemente haya diferencias entre Occidente, Oriente y también entre diversos países. Quizá en algunos países de Oriente las empresas ya funcionen como familias. Se dice mucho de algunas empresas de Japón, ¿verdad? Que funcionan así, ¿no? El CEO de Sony dijo en un momento en Davos, dijo en Occidente cuando bajan los beneficios despedir trabajadores, en Oriente cuando bajan los beneficios no despedimos trabajadores, nos aguantamos con menos beneficios, por ejemplo. Sí que hay culturas diferentes y sí que sería necesario adaptar las medidas específicas a cada cultura e incluso a cada país. Pero estos dos rasgos generales yo creo que sí servirían para todo el mundo, precisamente porque son muy generales. Vale, vale. Entonces, es un modelo que adapta a un modelo universalista, es decir, hace falta condiciones históricas en el Estado, pero también funciona para otros. Yendo ya un poco al fondo de la cuestión, porque hoy nos encontramos en una dicotomía de si ha funcionado el liberalismo, si no, si el Estado del bienestar, ¿qué medidas, Laureano, ponemos frente al coronavirus? Porque se está viendo, ya están diciendo que esto va a ser a largo plazo. ¿Qué medidas propone desde tu teoría económica y medidas prácticas contra este virus y el movimiento económico mundial? ¿Te refieres a medidas, a las repercusiones económicas del coronavirus o sanitarias? Sanitarias, económicicas, porque también hace falta, si se colapsa el sistema sanitario, ahí ya no, no hay vuelta atrás. Mira, yo creo que desde el punto de vista sanitario soy un aficionado, evidentemente. Entonces, solo puedo hablar intentando tener sentido común. Entonces, me parece a mí que el confinamiento eterno no es posible. No sabemos cuándo va a haber una vacuna, no sabemos cuándo va a haber tratamientos efectivos. Quizás deberíamos concentrarnos en confinar, en proteger la parte vulnerable de la población. Los mayores, los que tienen enfermedades anteriores, aislarlos para que no se contagien hasta que tengamos vacuna o un tratamiento efectivo y, por supuesto, a aquellos que los cuidan hacer un seguimiento para intentar también que no se contagien. Yo creo que eso sería la alternativa más razonable, proteger a los vulnerables. Para una buena parte de la población, por lo que sabemos ahora, el coronavirus pasa como una gripe, incluso como una gripe leve, pero hay para una parte de la población a la que la puede matar. A eso habría que protegerlos. Eso conllevaría un coste económico, pero no un coste económico semejante al de la cuarentena o el confinamiento generalizado, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las consecuencias económicas, pues son devastadoras. Primero, pues como todo el mundo sabe, hay un shock de oferta. Es decir, no todo el mundo puede trabajar en las mismas condiciones, entonces se produce menos. Si se produce menos, la gente gana menos dinero y no puede comprar. Entonces se produce un shock de demanda. Y ya tenemos pues, la tormenta perfecta, ¿no?
Bien, conforme abrimos el país y vamos restituyendo las condiciones normales de producción, el shock de oferta lo vamos remediando. Pero tenemos un problema. La gente no conserva su capacidad de demanda. Entonces, aunque los bares abran, aunque las fábricas abran, pueden encontrarse con que no tienen la misma demanda que antes, sino, por ejemplo, el 70%. Entonces, creo que hay que tomar medidas para mantener la demanda, la capacidad de demanda de la gente. Hay que tomar medidas pues para ayudar a la gente que ha perdido temporal o definitivamente su trabajo, para que mantengan su nivel de capacidad de demanda, de consumo, igualmente para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos, que son bastante más vulnerables que las grandes empresas. Hay que intentar que la gente mantenga su capacidad de demanda por una parte, y por otra parte, que el tejido productivo no se vea dañado, que los autónomos y las pequeñas y medianas empresas no cierren, que puedan aguantar mientras reabrimos la economía. Entonces, hace falta una intervención considerable, sustancial del Estado para mantener las rentas de unos y la capacidad de aguantar de otros. Si lo hacemos, conforme vayamos abriendo la economía, la demanda estará ahí, irá a comprar, y las pequeñas y medianas empresas no habrán cerrado y podrán ponerse en funcionamiento para producir de manera rápida. Entonces, Pablo, yo te hago esta reflexión. Tú imagínate que el Estado no pudiese intervenir en esta situación, que no pudiésemos tomar medidas para mantener la demanda de la gente que está en un ERTE, de la gente que está en paro. Imagínate que no pudiésemos tomar medidas para que aguanten las pequeñas empresas, las medianas empresas, los autónomos, medidas, por ejemplo, como avales para préstamos. Imagínate que se lo dejamos al mercado. Bien, estaríamos pasando hambre en un mes. Por tanto, lo que esta crisis nos está enseñando es que en determinadas circunstancias una intervención masiva del Estado es una condición de supervivencia de la economía. Entonces, por eso siempre digo que hay un par de cosas que van a ser muy tocadas de esta crisis. Una es el neoliberalismo, o al menos la teoría, ponle el nombre que quieras, de que los mercados se bastan a sí mismos, y otra es la globalización. Esos dos fenómenos van a salir muy tocados de esta crisis. Entonces, bueno, yo lo que propongo es una intervención del Estado para asegurar, por una parte, que la demanda va a estar ahí cuando la economía se reabra, y una intervención del Estado para sostener a los autónomos y las pymes, para asegurar que la oferta va a seguir estando ahí cuando la economía se reabra. Hablando un poco de mercado, Laureano, que has tocado el tema del liberalismo y tal, el otro día estaba escuchando a Zizek, el famoso eslovaco, me parece que era, esloveno, que hablaba siempre, bueno, es un gurú para la izquierda, un tío que la verdad es que leo con frecuencia, y el otro día hablaba del fin del capitalismo. ¿Tú crees que, según la teoría de Marx, bueno, la teoría, estamos ante el fin del capitalismo? Es decir, ¿ha puesto en jaque el coronavirus al sistema capitalista global? Bueno, depende de qué entendamos por capitalismo. Yo no creo que se vaya a acabar los mercados, que vayamos a una economía estatalizada. Ese es un experimento que ya se ha hecho y ha fracasado. No creo que vayamos hacia eso, pero sí que creo que la dinámica intrínseca del capitalismo, que es la financiarización y la globalización, van a salir tremendamente tocadas. Porque todos sabemos que la pandemia se ha hecho pan, se ha hecho universal, se ha hecho pandemia en virtud de la globalización. Y todos sabemos que la globalización, al borrar las fronteras económicas y permitir que las perturbaciones se propaguen, hace muy vulnerable toda la economía mundial. Es decir, una pequeña perturbación en la otra esquina del planeta puede echarnos a ti y a mí al paro. Claro, no hay cortafuegos, digamos, ¿no? Entonces, ya desde la crisis del 2008 y ahora de nuevo, nos vamos dando cuenta de que un planeta sin cortafuegos aumenta enormemente los riesgos, se hace vulnerable. Eso quiere decir que probablemente la globalización
tiene un punto óptimo y que pasado de ahí se hace ineficiente. Pero la dinámica natural del capitalismo es la globalización. Bien, esa dinámica se está agotando. Esa dinámica se ha agotado. Entonces yo creo que va a haber un vuelco en el que la dinámica de la economía se va a someter a las necesidades del bien común a través de los estados. Por ejemplo, los estados van a decir, oye, tú no puedes llevarte la fábrica de coches al extranjero, aunque quieras, aunque allí tengas mano de obra más barata, aunque allí tengas impuestos más bajos, no te las vas a poder llevar. Sabemos que Macron está pensando hacerlo en Francia, ¿no? Vamos a repartir la... Efectivamente. Entonces, ahí hay una lógica del interés común, una lógica estatal, una lógica política, en cierto sentido una lógica socialista que se va a imponer a la dinámica intrínseca del capitalismo, porque esta dinámica probablemente se ha agotado. Entonces, no es que vayamos a ver desaparecer los mercados, ni la iniciativa privada, ni la propiedad privada, no lo creo, pero sí que creo que el estímulo interno del capitalismo, su lógica interna, ha llegado a un punto de agotamiento y vamos a ver surgir otras combinaciones diferentes entre política y economía. Interesante la perspectiva que tiene del capitalismo, porque muchísimos pensadores que se llaman a sí mismos socialistas reniegan muchas veces de la necesidad de ese componente, aunque sea mínimo, de la iniciativa privada. Entonces te pregunto, Laureano, durante la historia, ahora ya no es ahora, sino durante la historia, ¿no ha funcionado el liberalismo? ¿No ha funcionado el liberalismo político y económico? ¿Qué ha fallado en el liberalismo? Mira, yo creo que ha fallado lo siguiente. Hay elementos del liberalismo que han funcionado. A todo el liberalismo, en cierto sentido, debemos la democracia, el sufragio universal, las libertades de pensamiento, de expresión y todo eso. Eso ha funcionado. Eso han sido logros históricos. Cada momento de la historia y cada movimiento de la historia tiene ciertos logros históricos irrenunciables que pasan al acervo común, por así decirlo. Pero el liberalismo económico tiene un par de problemas. El primero es un problema de justicia social. Los mercados no hacen justicia social. Si no se intervienen, crean enormes desigualdades que se perpetúan de generación en generación. Cuando la economía ha virado desde el estado del bienestar hacia más neoliberalismo, las desigualdades han crecido y han crecido a favor de las rentas del capital y en contra de las rentas del trabajo. Ese es un problema. El segundo problema es que el liberalismo no quiere fronteras, no quiere ningún límite, ninguna regulación del mercado. Y las fronteras son parte de ese límite y esa regulación. Y eso nos lleva a la globalización que, como he dicho antes, ha terminado por ser ineficiente. Económicamente. Sí, un pequeño matiz. Cuando habla de neoliberalismo, ¿cómo define el neoliberalismo? Bueno, lo defino como esa teoría que pretende dar la vuelta a la intervención del Estado en la economía, ir desmantelando la intervención del Estado en la economía y dar la mayor importancia posible a los mercados, hacer mínima o inexistente la intervención del Estado. Vale. Y en la situación actual que nos encontramos, este gobierno que se dice que es progresista y es de izquierda, me gustaría que me dieras un poco tu opinión de lo que está ocurriendo. ¿Se está haciendo bien con los ERTE? ¿Se está cogiendo la economía y va hacia una mejora? ¿Vamos hacia un empeoramiento de la economía? ¿Cuál es tu opinión un poco de la situación actual económica que estamos viviendo en España? Bueno, mira, yo no creo que este gobierno sea de izquierda. De hecho, no creo que la izquierda exista. Es un gobierno progre. Los progres de izquierdas no son la misma cosa. Entonces, yo no creo que sea de izquierdas este gobierno. Bueno, evidentemente el gobierno lo hizo mal porque no tomó las medidas sanitarias contra el coronavirus a tiempo. Y todos sabemos que no las tomó porque es un gobierno hembrista y tenía el dogma hembrista de que el 8 de marzo no se podía cancelar bajo ninguna circunstancia. Y que en virtud de ese dogma no tomó las medidas a tiempo y las hemos sufrido las consecuencias con la pérdida de muchas vidas y de mucho daño económico. Bien, dejando eso aparte, sí, yo creo que los ERTE son
una medida muy acertada. Como decía, lo más importante es que el daño que está haciendo el coronavirus a la economía no sea permanente, sea fácilmente reversible. Entonces, dar un apoyo a las empresas para que puedan prescindir de los servicios de sus trabajadores sin coste, porque paga el Estado el 70% de su salario, ¿no? Y sin despedirlos, de manera que se mantenga la relación entre el trabajador y la empresa, de manera que si mañana reabrimos la economía sea fácil la reincorporación. Esa es una medida adecuada, muy adecuada. Creo que es mucho mejor que, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, donde no se tomó ninguna medida de ese tipo y, bueno, pues se han creado 30 millones de parados en cuestión de semanas, ¿no? Luego, recolocar estos parados será siempre más difícil que si mantenemos esas relaciones y está todo, pues digamos así, preparado para volver a funcionar. Entonces sí, creo que los ERTEs han sido una gran medida, pero claro, deberían haberse pagado a tiempo. No un mes y medio, 2 meses después. Ha habido gente que ha estado 2 meses sin ver un duro. Y algo actual, ya que hablamos del tema, dentro de la opinión que tiene de lo que está ocurriendo, no se actuó antes y el 8M fue una práctica que hizo el gobierno aun sabiendo el problema que podía acarrear. Y ya te digo, se critica el 8M. ¿Qué opina Laureano de lo que ha ocurrido hace 2 días en Salamanca? De la gente saliendo, saltándose el confinamiento sanitario, las medidas, echando a pelotonada. ¿Qué opina de esa revolución que están hablando de la dimisión de Pedro Sánchez? Pues mira, opino lo mismo. Es decir, esa gente que criticó que se celebrasen las concentraciones del 8 de marzo, y ahora van ellos y hacen una cosa parecida, lo que es una grave incoherencia. Están ayudando al gobierno, como yo digo, están ayudando al gobierno a matar más españoles. Me parece muy mal. Pero aquellos que no condenaron las concentraciones del 8 de marzo, me parece que han perdido toda fuerza moral para condenar estas. Yo condené las del 8 de marzo y condeno estas. Sí, me parece muy correcto. Hubo una imagen que no sé si conocerás en Víctor, Wall Street Wolverine, que hablaba del 8 de marzo y de la de Salamanca, y puso un título: si condenas ambas, eres una persona normal. Si te repugna alguna de ellas y la otra no, eres un sectario. Hace un poco la dicotomía que estamos viviendo de fanatismo. Pasaría un poco, Laureano, hablando, el otro día hablando con el de Somos España, hablamos un poco de Fusaro, de la ideología del Estado-Nación. ¿Qué importancia tiene el Estado-Nación? Y que me hables un poco sobre la Unión Europea. Es decir, ¿es un proyecto fallido? ¿Es un proyecto que puede mantener el estado del bienestar? ¿Es algo que se está acabando ya? Mira, yo creo que la Unión Europea, yo creo que el Estado-Nación es una figura históricamente muy importante y difícilmente sustituible. Sí, es verdad que el Estado-Nación es una figura moderna, pero la idea de un ámbito de un ámbito político en el que se ejerce el poder legítimamente y se practica legítimamente la democracia, es una idea muy antigua. Está en la polis griega, la ciudad-estado griega, en otra medida, en otra circunstancia histórica, en otra escala si quieres, pero la idea es la misma. Los Estados-nación se crean en la modernidad, pero se crean con el marco mental de la polis griega. Hay un ámbito que tiene una legitimidad seguramente pues en parte de origen étnico, lingüístico, cultural, en parte histórico, siempre hay una mezcla de esos factores. Bien, se crea un ámbito en el que la población mayoritariamente se siente parte de un mismo cuerpo político y es el ámbito natural de ejercicio de la soberanía nacional, de la soberanía popular. Sustituir eso es muy difícil. No creo que sea sustituible. Se ha intentado quitar poder a los Estados-nación y yo creo que lo van a recuperar. Y ahí creo que está el fallo del diseño de la Unión Europea. La Unión Europea, desgraciadamente, no se creó como una confederación de estados para beneficio mutuo. Se diseñó para destruir la soberanía de esos estados e ir construyendo un mercado global. Ese mercado global no funciona. Hay que recuperar la soberanía de los estados. Por tanto, la Unión Europea
tiene un fallo de diseño. Creo que habría que transformarla en una confederación de estados soberanos. Estados soberanos que se alían, que funcionan juntos, porque tienen intereses comunes, porque salen todos beneficiados, pero que no ceden su soberanía. Pueden ceder ciertas competencias administrativas, funcionales, pero retienen su soberanía en última instancia. Porque el cuerpo legítimo de actuación de la soberanía es la nación. Es, como dice la Constitución española, la soberanía reside de manera indivisible en el pueblo español. ¿Vale? Eso no debe mermarse. Entonces, yo tengo la esperanza de que la Unión Europea pueda sobrevivir y transformarse en algo que no vaya dirigido a destruir el Estado-Nación y sustituirlo por un mercado mundial, que era el diseño subyacente, sino que se convierta en una especie de confederación de Estados nacionales en la que los Estados nacionales sean las piezas claves, los building blocks, por decirlo en inglés. Creo que eso sería necesario. En el mundo moderno actual, la autarquía a nivel nacional económica ya no es viable, hacen falta áreas económicas, no de nivel global, pero sí de nivel regional, como por ejemplo Europa Occidental. En el mundo multipolar hacia el que vamos, hacen falta bloques geopolíticos, y creo que Europa Occidental podría convertirse en un bloque geopolítico y en un área económica regional que tuviese como base una confederación de estados soberanos. Un poco la idea de, bueno, como por ejemplo la Liga o Le Pen, o algunos partidos, no sé si Movimiento 5 Stelle también, de convertir Europa otra vez en países soberanos que cooperan sin la necesidad de que Bruselas te exija las cuentas, ¿no? Sí, algo así. Y mi última pregunta, Laureano, es interesante, se la hice a de Somos España, pero también te la pregunto a ti. ¿Qué está ocurriendo con la izquierda, Laureano? ¿Qué está ocurriendo con esta revolución progre? Y, por ejemplo, tanto tú como Luis Carlos, que sois personas que creéis en España, ¿por qué la izquierda hoy día no cree en España? ¿Por qué la izquierda reniega del Estado-Nación y se va más con los poderes globalizadores? ¿Qué le está ocurriendo a esa llamada izquierda? ¿Qué le está pasando? Mira, yo creo que la izquierda se ha transformado y ha dejado de ser izquierda para convertirse en progresismo. Y que ahora mismo eso que se llama izquierda tiene una misión orgánica dentro del capitalismo global. Son realmente los que propagan el discurso ideológico, si quieres en términos marxistas, la superestructura ideológica del capitalismo global. El capitalismo global no quiere patrias, no quiere fronteras. Pero es que eso es lo mismo que dicen los de Podemos. No queremos fronteras. Entonces, están divulgando el tipo de discurso antipatriótico que necesita el capitalismo global. Fíjate con la ideología de género. Cuando el capitalismo global se dio cuenta de que podía sustituirnos por inmigrantes que le salen más baratos, se dio cuenta de que no necesita que tengamos hijos. Ya para reponer a la clase trabajadora no necesita que tengamos hijos, prefiere reponerla con inmigrantes. Entonces, desde ese momento, la familia, especialmente la familia con hijos, se convierte para el capitalismo en un obstáculo para el mercado de trabajo que quiere, que es un mercado de trabajo en el que mujeres y hombres estén dispuestos 12 horas al día para trabajar. Para eso la familia y los hijos son un obstáculo. Como ya no hacen falta porque nos pueden sustituir por inmigrantes, la familia se convierte en un objetivo a destruir por el capitalismo global. Y esa función la realiza la ideología de género. De ahí que la ideología de género se haya convertido en un dogma. Pero curiosamente, quienes la propagan se llaman de izquierda y no están nada más que poniendo las bases para la construcción del mercado de trabajo que el capitalismo global quiere. Entonces, no se puede hablar de izquierda, se puede hablar de una constelación que se llama a sí misma progresista y que tiene como función orgánica propagar entre la población la ideología del capitalismo global. Hace falta que surja una izquierda que se dé cuenta de esto. Primero, las clases trabajadoras están sufriendo duramente la globalización. ¿Por qué?
porque nuestras clases trabajadoras habían conseguido una serie de conquistas históricas muy importantes, y la globalización las pone a competir con las clases trabajadoras del resto del mundo, que no han conseguido esas conquistas, que aceptan salarios mucho menores, que aceptan condiciones de trabajo mucho peores, y solamente podemos competir con esa clase trabajadora del resto del mundo renunciando a nuestras conquistas. Entonces, bueno, la clase trabajadora de los países en los que esas conquistas se habían conseguido está sometida a una competencia que está destruyendo todas esas conquistas. Y la izquierda no se ha dado cuenta. No se ha dado cuenta que vamos hacia una nueva proletarización vía globalización. Y no se ha dado cuenta de lo segundo, que la única manera de impedir eso y de darle la vuelta es la patria, el poder del Estado-Nación para controlar la globalización y evitar que nuestros trabajadores tengan que renunciar a sus conquistas históricas para poder competir pues, con los chinos o con los tailandeses o con los brasileños o con quien sea. La izquierda si quiere defender, aquellos que quieren defender a los trabajadores de manera eficaz, no han analizado suficientemente el momento histórico que viven nuestras clases trabajadoras. Si hiciesen el análisis correcto, se darían cuenta, uno, de que la globalización nos lleva hacia el capitalismo salvaje, y dos, de que solo la soberanía nacional, o sea, la patria, puede controlar y revertir ese proceso. Muchísimas gracias, Laureano. Únicamente decirte que tiene, como siempre, un minuto final o algo que quieras decir que se te ha quedado en el tintero. Adelante. Muchas gracias, sí. Mira, yo veo con tristeza que el único movimiento que se llama a sí mismo patriótico en España, o sea, Vox, sea un movimiento ultracapitalista, neoliberal, totalmente incapaz de llegar a las clases populares, a las clases trabajadoras. Un movimiento que no ha hecho el análisis que yo he dicho. Hoy, si quieres defender a las clases trabajadoras, tienes que ser patriota. Pero si de verdad quieres ser patriota, tienes que basarte en las clases trabajadoras que son las perjudicadas por la globalización. Así que socialismo y patriotismo están, por necesidad histórica, llamados a entrelazarse y entenderse. Nadie ha entendido eso en España. Ojalá en el futuro salga un movimiento político que traiga este mensaje a los españoles. Pues muchísimas gracias, Laureano, por tenerte aquí. Y nada,